¿Qué tal, amigos? Empezamos directo, como no puede ser de otra forma, con un poquito de retraso y además lo empezamos tarde, así que disculpad por ese retraso y también empezar el directo un poco más tarde de la hora adecuada, que eran las 11. Pero bueno, no pasa nada, voy a esperar a que vayáis viniendo y para eso voy a ir echando un trago de agua porque hay que pasar el mal trago de hoy. La verdad es que ha sido duro. Muy buenas, Rubén, ¿qué tal? Ah, bueno. Mientras vais llegando, pues tengo que explicar que va a haber un cambio en los directos y es que en vez de hacer un top 3 como hacíamos hasta ahora, vamos a cambiarlo un poco. Os explico y para empezar el directo, pues os explico cómo funcionan los directos normalmente. Aquí en Deporte Aragonés vamos a hacer un... ¿Está viendo el Atlético Barça? Pues muy mal. Eso no le gusta a Deporte Aragonés, que lo sepas. Pero bueno, se entiende. Luego haré un comentario al respecto un poco más extenso o interesante. Bueno, interesante tampoco creo. Pero bueno, me apetece hacer un comentario al respecto. Bueno, bienvenidos a Deporte Aragonés. Si no lo sabéis, pues es un canal de YouTube que se dedica al deporte aragonés, como su propio nombre indica. Y bueno, estos directos, ¿cómo funcionan? Pues sencillo, empezamos haciendo un balance sobre lo que ha sido la jornada de los equipos aragoneses, especialmente de esos tres grandes, de Casa de Monzaragoza, de Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca. Y después de este balance inicial, pues pasamos a hablar de un bloque de cada partido, ¿no? Primero del partido más reciente, en este caso será el Casa de Monzaragoza, después de otro bloque que será el del Real Zaragoza y después de la Sociedad Deportiva Huesca, en, pues eso, tres bloques diferenciados. Es en cada uno de estos tres bloques tenemos un resumen muy breve, voy a intentar ser muy breve porque se me hacen muy largos últimamente los resúmenes. Un resumen muy breve de lo que ha sucedido en el partido, mi resumen, ¿vale? No es un resumen objetivo, es mi resumen. Después tendremos unas claves, las que para mí han sido las claves del encuentro. Y por último, pues también una cosa que vamos a cambiar, que es que vamos a hablar de los tres destacados. No va a ser un top 3, sino que van a ser los tres destacados. Y van a ser tanto para bien como para mal. Así que, bueno, hay un pequeño cambio en los directos, que hasta ahora hacíamos un top 3 y tenía que destacarlos, digamos, por lo bueno, ¿no? En este caso, perdón, en este caso va a ser pues tanto por lo bueno como por lo malo. Si notáis que tengo un poquito de gases es que la digestión ha sido buena, he cenado 3 salchichas, así que la digestión ha sido buena. He tenido un día muy, muy movido, como os podéis imaginar, el deporte de Aragones no ha parado, pues yo tampoco. La verdad es que, bueno, tengo que decir que los últimos 5 minutos del Huesca no los he podido ver porque estaba en la puerta de la Romareda y ahí la conexión ha caído totalmente. Así que, pues esos últimos 5 minutos no los he podido consumir. Tampoco he podido ver los primeros 8 minutos del encuentro del Casademont porque estaba llegando a casa desde la Romareda. Estaba llegando a casa y estaba llegando andando. He tenido que ir andando porque el autobús tardaba mucho, porque yo quería menos llegar a casa antes de que llegase el descanso, de que llegase el segundo cuarto al menos. Y bueno, el segundo cuarto esperaba verlo con mucha suerte en mi sofá. Ha podido ser así. La verdad es que en ese sentido ha habido final feliz, ha sido la única buena noticia del día. Y bueno, pues hemos conseguido ver el segundo cuarto en el sofá, el resto lo hemos tenido que consumir por la radio, los primeros 8 minutos, como os digo. Y bueno, pues ese ha sido mi día, así que ha sido frenético y estoy muy cansado y tengo los ojos reventados. La verdad es que me duelen muchísimo. Así que, bueno, si no miro mucho a la cámara es para que me ciegue ese aro de luz que me está iluminando este perfecto y bello rostro, porque la verdad es que tengo los ojos muertos. Y antes de nada, mientras... buen apunte, Rubén, buen apunte. Y mientras... ¿Qué iba a decir? Vale. Mientras escribo el tweet de rigor de que estamos en directo, por si alguien no se ha enterado, alguien de las personas que le pudiera interesar no se ha enterado y quiere entrar, pues puede hacerlo a través de ese tweet. Y mientras hago yo esto, os voy a hacer deberes porque no sé si habrá emoticonos en el chat. Supongo que sí.
Imagino que no habrá ninguno relacionado con el fracaso o con la... Uy, no había visto yo estos emoticonos en YouTube. Bueno, son más o menos los mismos, ¿no? No sé si habrá alguno relacionado con el fracaso, con la... Ya lo diré, con la derrota, con la mala fortuna. Quizá simplemente con poner Fs en el chat me sirve, la verdad. Si ponéis Fs, llenéis el chat de Fs y ponéis puntos rojos quizá de derrota, de que ha ido mal, de no sé, de ladrillos, de los tremendos ladrillos que nos hemos comido con Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca, lo que queráis. Mientras yo escribo el tweet, que todavía no he empezado a escribir porque parece que YouTube está jugando conmigo. Le estoy dando a copiar el enlace y no me lo copia. A ver. Vamos a ver si lo ha copiado o no. Vale, sí, lo ha copiado, pero no me avisaba. Perfecto. Vamos a escribir un tweet. Nada, sencillo, ¿no? Que estamos en directo. Ya en directo. De hashtag Casa de Mont Zaragoza. Bien. Casa de Mont Zaragoza. Hashtag Real Zaragoza. Si hay alguien que lo puede ver por ahí. Y hashtag Sociedad Deportiva Huesca. No soy consciente de lo feo que estará siendo ahora mismo este plano, porque no puedo verlo. Pero vamos, debe de estar siendo horrible para vosotros. Aprovechando que estoy tan cerca de vosotros, voy a lanzaros un guiño, ¿vale? Para que lo disfrutéis. Y... Vale. Ojo que veo que Ciganda es trending en Spain, ¿vale? Para mí, o sea, me la recomienda. Me recomienda Cuco Ciganda, o sea, la cuenta de Twitter. Ah, mira, ¿nos ha seguido Jorge Tabuenca? Ah, perfecto. Perfecto. Sí, juraría que la cámara la tengo a tope. No, en 4K no. En 4K no me he atrevido. Porque si no me equivoco... Voy a intentar escribir algo por el chat. A ver, un segundo. Ya. Ojalá un emoticono de cemento, Ya. Nada relacionado con el fracaso que me mole. Pues tengo esa duda porque al emitir en directo a través del móvil, lo que tengo que hacer es abrir una aplicación que es Irium Webcam para utilizar el móvil como webcam del portátil, por así decirlo, porque está mi portátil aquí con el directo de YouTube a tope. Y yo cuando miro hacia el lado es que estoy mirando la pantalla de YouTube para verme. Y claro, al tener esos ajustes de Irium Webcam creo que tiene sus propios ajustes. No obstante, yo veo que la calidad de la imagen ha subido con respecto a los últimos directos. Me parece a mí. Porque Miguel y yo, bueno, Miguel hizo unos ajustes en la cámara para el vídeo ya lo diré, del último vídeo que hay, del 11 del Real Zaragoza, el mejor 11 posible del Real Zaragoza. No sé por qué siempre digo posible, el mejor 11 del Real Zaragoza en segunda. Pues hicimos unos ajustes y se veía muchísimo mejor porque grabamos en 4K, pero duró 8 minutos el 4K. Y después, pues, apostamos por otro tipo de formato que fuese a tope, pero tan a tope. Y pues bueno. Uy, me salía la pantalla en negro, qué susto. Sí, la verdad es que si quieres desmayarte cada semana hay que hacerse socio del Real Zaragoza, sí. La verdad es que, bueno, tampoco me ha parecido hoy un partido de muchos sobresaltos, la verdad, pero sí, ha sido duro un día más, como no podía ser de otra manera. Pero hoy ha sido un día duro en torno al deporte aragonés, no solo ya lo diré, al Real Zaragoza, la Sociedad Deportiva Huesca ha perdido, ha sido una lástima, la verdad. En fin, vamos a hacer ese primer balance que ya llevamos muchísimo tiempo en directo y todavía no hemos empezado a hablar de lo que verdaderamente interesa.
Tenemos que hablar de esa derrota del Casademont Zaragoza por 70-76 ante el Valencia Basket. Conjunto rojillo ha estado peleando hasta el último momento, todo el encuentro, luchando por tratar de alargar el partido, tener una prórroga, de llegar con opciones para el final, y así ha sido, ha tenido alguna opción, pero bueno, finalmente no ha conseguido su objetivo y ha encajado su segunda derrota consecutiva. Por otro lado, empate a 0 del Real Zaragoza ante el Oviedo, que tiene un sabor a bucle espacio-temporal en el que nos hemos metido, en el que no conseguimos meter un gol. Y el Real Zaragoza pues sigue empatando, sigue no perdiendo, pero bueno, en fin. Y en el caso de la Sociedad Deportiva Huesca, pues no podemos hablar de que sigue sin perder, sino que ha perdido, ha caído por 1-2 ante el Club Deportivo Tenerife. Y la pregunta que yo me hago es si se la estará jugando Nacho Ambriz ante el, ya lo diré, ante el Real Zaragoza en el derbi aragonés, que por supuesto habrá buen contenido, espero. Buen contenido, al menos para mí, me parece que es un buen contenido, y a veré si termina siéndolo para vosotros, sobre, pues eso, sobre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza, que se enfrentan una vez más y que había ganas de volver a vivir un derbi aragonés como Dios manda, con público en las gradas, y esperemos que con el estadio a reventar. Y con todo el Casademont, pues ha perdido 70-76, Rubén. Y qué miedo los resultados del Oviedo. Pues sí, la verdad que muchísimo miedo. En fin. Y antes de empezar, tengo que hablaros de que cuando venía de camino hacia mi casa, andando desde la Romareda, que habrá pues, unos 3/4 de hora, yo habré tardado 40 minutos porque he ido rápido, y creo que he sido el primer zaragocista que ha cruzado el Ebro, al menos a pie. Seguramente en bus también, porque venía a tope. O sea, yo lo he visto en Plaza España, creo que lo he visto y venía a tope, y la verdad es que no sé si podía subirse ni siquiera una hormiga ahí. Pero bueno, el caso es que he visto que había un bar, que había muchísimo, justo al lado de mi casa había muchísima gente joven ahí sentada mirando la pantalla, pero yo estaba pensando, ostras, igual están viendo el Casademont Zaragoza. Entonces he decidido girarme para ver si lo estaban viendo, ya cuando he pasado a la altura de los chicos, no de ese grupo de jóvenes, que no sé si habría alguna chica, no me he fijado. Y mi sorpresa ha sido que estaban viendo un partido totalmente intrascendente entre Atlético de Madrid y Barcelona. Yo no sé qué interés tenían esos jóvenes en ese partido. La verdad que me parece lamentable que no apoyen al deporte aragonés como se merece. Y pues bueno, pues la verdad es que se pueden ir por donde han venido esos chavales. En fin, que se pongan un poquito las pilas, la verdad. Y bueno, como bien sabréis, porque los que estáis aquí sois fieles del canal, hice una promesa en el directo anterior de que si Real Zaragoza, Casademont y Sociedad Deportiva Huesca conseguían ganar, pues de que iba a haber aquí chupitos, de que iba a haber aquí fiesta, de que iba a celebrarse. Y bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que a las 4 de la tarde empezaba la Sociedad Deportiva Huesca y ya ha empezado perdiendo. Así que bueno, pues ya se ha roto esa promesa que que yo esperaba cumplir, la verdad. Yo tenía muchísimas ganas de hacerlo, pero no ha podido ser así. Ha perdido la Sociedad Deportiva Huesca, después ha empatado el Real Zaragoza, y ya por último, para terminar, pues ha perdido el Casademont Zaragoza. La verdad que un fin de semana de Fs y un fin de semana de llorar abrazando la almohada. En fin, una verdadera lástima. Pero ya que aquí en Deporte Aragonés siempre estaremos a tope con el alcoholismo, siempre sea de un modo, digamos, responsable y lúdico, sobre todo no beber por beber, ¿vale? No beber porque estoy en cuarentena y tengo que beber, en fin. El caso es que ya que estamos a tope con el alcoholismo, voy a coger algo de aquí abajo. Es esto, un vaso, que lo voy a llenar y vamos a bebernos un chupito, porque la verdad es que creo que lo necesitamos, y después ya estaremos con el directo. Por supuesto, hay que decir que este chupito es de agua. Sí, Miguel ya se las sabía todas. La verdad es que, oye, lo estaba pensando cuando me lo has dicho por WhatsApp. He dicho, ostras, igual un chupito de agua. Y mira, justo, bueno, te lo he comentado, ¿no? Sí, me parece que te lo he comentado. Y he pensado, venga, la voy a hacer así, hacemos la gracia de que estoy aquí tan pancho, en fin. Me ha sabido a poco, ¿eh? He tenido que dar otro traguito. La verdad es que me ha sabido a poco este chupito.
Creo que de normal los otros chupitos que nos bebíamos no me sabían a poco, ¿eh? Y bueno, vamos a empezar ya con el análisis, que llevamos 15 minutos de directo, todavía no hemos empezado a hablar. Empezamos con el partido del Casa de Zaragoza. Ha empezado muy bien en defensa el conjunto rojillo, pero en ataque, algo que viene siendo habitual, pues atascado, muy atascado, le cuesta muchísimo empezar a anotar. Y la verdad es que, bueno, al final ha estado cerca, luego se ha empezado a enchufar, ha estado cerca de irse al segundo parcial con empate, pero finalmente pues lo ha hecho con un 13-15 en el marcador. Después ha mejorado el juego ofensivo. En ese segundo cuarto hemos visto que mejoraba tanto ofensiva, o sea, tanto colectiva como individualmente. Sobre todo destacado a Matt Mobley, que creo que en ese tramo de partido ha estado muy bien. Ha mejorado mucho el aspecto ofensivo del conjunto rojillo, que se da al descanso al final con un 31-35. Ya veis que la diferencia pues se ha ampliado un poco, pero bueno, las sensaciones eran muy buenas. Y bueno, al final es el Valencia Basket. Es un equipo de los grandes de España, del baloncesto español. Bueno, eso es. No es Ginebra, no es Ginebra. A vosotros no os engaño. No metería Ginebra en esta sagrada botella de cristal ni siquiera para hacer una broma. No, alcohol no, que mañana hay partido, exacto. Y bueno, ya veremos si hay que consumirlo después del partido. Espero que no, Rubén. Y vamos ya con el tercer cuarto del conjunto zaragozano, que bueno, pues ha conseguido generar bastantes dudas en el equipo levantino. Ha estado ahí, ha peleado hasta el último momento. Ha tenido momentos en los que ha podido empatar el encuentro, ha empatado a 50, me parece. Y al final del cuarto, pues ahí con 50-52 ha vuelto a reducir esa diferencia, ha estado ahí a puntito. Pero finalmente en el último cuarto, pues el Casademón no ha podido, ha terminado cayendo y bueno, pues esa diferencia de 6 puntos que ha sido ya pues una lástima y una losa al final para el conjunto Zaragoza. No sé por qué digo una losa, porque no podía ser una losa si ha terminado con 6 puntos de diferencia. Esa losa ha terminado ahí, o sea, no ha habido una prórroga después, en fin. Lamentable, la verdad es que son ya las 11:15 de la noche y tengo mucho sueño, me duelen los ojos y ya no me da el cerebro. Las claves de este encuentro para mí, sin lugar a dudas, la diferencia de calidad. La diferencia de calidad y la diferencia de rodaje ha sido muy notables. El Valencia Basket tiene a Claver, tiene a Hermanson, tiene a Rivero, tiene a Pradilla. Jugadores de una calidad pues claramente superior a la del conjunto zaragozano. Pese a ello, Casademón ha estado ahí, ha estado luchando, ha tenido momentos en los que ha estado a punto, ha estado peleando hasta el último momento, pero no ha conseguido ni el triunfo ni alargar el partido un poco más, pese a tener esos buenos momentos. Y también hay que decir que cuando llegaban esos momentos, cuando teníamos una jugada muy buena, cuando metíamos un triple espectacular, nos poníamos a 2 puntos, en vez parecía que íbamos a meterle nervios al conjunto valenciano, llegaba el Valencia Basket, hacía un jugadón tremendo y acababan anotando solos después de dar 4 o 5 pases, o sea, pocos pases, pero moverse muchísimo, generar muchas ventajas y llegar debajo del aro solos y meterla. Y la verdad es que anotar tan fácil después de que hagamos una gran jugada y la verdad es que anotar tan fácil después de que hagamos una gran jugada y que te anoten después fácil para aumentar esa diferencia, la verdad es que tiene que ser muy frustrante y creo que seguro que ha tenido un impacto desmoralizador en el Casademón. Y otro aspecto importante que vamos a decir que es en el positivo, digamos, son los rebotes. Sin duda creo que ha sido el apartado reboteador el que ha permitido que los rojillos se mantuviesen en el encuentro. Ha capturado 40 rebotes, 17 de ellos en ataque por los 29 del Valencia Basket. O sea, que ahí ha habido una diferencia bastante importante. Y además, pues esas segundas jugadas, el Casademón ha estado bastante acertado. Así que, como digo, pues es al final lo que le ha permitido mantenerse en el encuentro y mantenerse luchando hasta el final, que ha peleado con uñas y dientes, como se suele decir, es una expresión que no es que me encante, pero no se me ocurre ninguna actualización, digamos. Al final, pelear con uñas y dientes, pelear hasta el último aliento, esas son las frases que hay, de frases tópicas para expresar ese luchar, ese sentir y ese operar en el encuentro. Comenta Miguel que siempre le ha dado un poco de asco el Valencia Basket. Históricamente ha salvado jugadores. Ya, sí, la verdad es que no me extraña porque últimamente, pues mira, Van Rossum, ya lo diré,
¿Stefansson era? Stefansson, a mí me encantaba Stefansson, era buenísimo. Agitaba los partidos él solo, ¡buah! Era tremendo. Aguilar también ha tenido paso por Valencia, Pradilla, en fin. Una verdadera lástima que nos roben tantos jugadores, pero al final es un escalón importante entre los grandes, digamos, del baloncesto español, que son Madrid y Barça. Después ya viene el Valencia Basket y después pues estaría Casa de Mon, Iberostar Tenerife, Gran Canaria, en fin, el Unicaja. Así que esos equipos, pues al final, si destaca alguien en Unicaja, si destaca alguien en Casa de Mon Zaragoza, se va a ir seguramente a Valencia, y si tiene nivel todavía más top, pues se va a ir a Madrid directamente o al Barça. Así que, bueno, pues hombre, hay que consumirlo, Rubén. Yo tampoco soy un gran experto en baloncesto, la verdad, sea dicha, pero la verdad es que es un deporte que me gusta mucho seguir y que intento siempre mejorar un poquito en la lectura del juego, que eso siempre es importante. Vamos con los 3 destacados. No es un top 3, ¿vale? Ya lo he comentado al inicio. 3 destacados, pues tengo a Matt Mobley. La verdad es que generó baloncesto con muchísimos pases, con muchísimos movimientos, con asistencias, con anotaciones. La verdad que ha estado muy bien Matt Mobley una vez más. Me ha gustado mucho su atrevimiento con las penetraciones, su distribución de juego, que no le importaba moverse sin recibir el balón. Es un jugador que me está gustando muchísimo en este momento y creo que a todo el mundo está gustando muchísimo. No creo que sea el único. Ha hecho un muy buen partido, tanto individual como colectivamente, y ha sido atestiguan sus números. Ha hecho 13 puntos con 2 de 6 en triples, 3 rebotes y, ha dado 4 asistencias para tener una valoración de 11 créditos. La verdad es que, pues bueno, está bastante bien. Después tengo como segundo destacado a Linason. Estos dos ya os podéis imaginar que son por lo positivo. Linason, que ha completado un muy buen partido, pero al final ha destacado sobre todo por ese último cuarto. Ha sido espectacular ese último cuarto, nos ha mantenido ahí al filo del empate, de estar alargando el partido un poco más, y la verdad que solo por esos mates espectaculares que ha completado, por ese contragolpe tan maravilloso que ha hecho, pues merecía ser destacado. Y bueno, al final también ha hecho un buen partido aparte de eso. Ha tenido 9 puntos en total, 6 rebotes, una asistencia, 4 tapones y al final 19 de valoración, pues que le permiten ser el más valorado de su equipo. Por otro lado tenemos a Stan Okoye, que para mí ha sido la nota negativa del Básquet Zaragoza. No se ha encontrado cómodo en ningún momento en el partido. Se ha atrevido con tiros muy forzados que no han entrado, pero con otros que eran claros. No se ha atrevido porque, pues bueno, no se ha atrevido. Y bueno, pues al final se ha dado cuenta él mismo de que no estaba bien, de que no tenía el día, de que no estaba enchufado como para tener esos triples que en otro momento sí que mete. Aún así ha terminado con 12 puntos, aunque 0 de 5 en triples y 4 pérdidas. La verdad que ahí pues creo que ha desesperado bastante a alguna parte de la grada del Felipe, que la verdad que se notaba ese run de que Okoye no estaba bien, pero bueno, al final la fe en él creo que sigue estando ahí y que creo que veremos a un Okoye pues muy parecido al que vimos en su primera etapa aquí en Zaragoza. No obstante, también hay que decir que bueno, al final ha completado 7 rebotes y 2 asistencias sumados a esos 12 puntos. Así que bueno, tampoco ha sido demasiado horrible su partido. O sea, podría haber sido claramente peor, pero claro, esos 12 puntos pues vienen bastante bien. Y bueno, ya con eso terminamos el bloque del Casa de Mon. Ahora daremos un trago de agua para hidratarnos y si queréis hacer algún apunte más lo leeré, que ahora estoy leyendo que Sergio Ramos tampoco, que tampoco tiene nada de baloncesto, no, la verdad que no. Como decía, ¿cómo era la frase de Ramos? Decía que unos niños jugaban a baloncesto y otros a básquet, ¿no? Creo que era algo así, sí. Yo me decanté por el fútbol, pero unos se decantan por el baloncesto. Otros por el básquet. Sí, esa era la frase, sí. Muy buena, Rubén, muy buen apunte. Que por cierto, también tengo que decir que este setup que veis tan bonito, espero conseguir esta semana o la siguiente algo más para añadir, porque llevo un par de tiempo mirando la página del Básquet Zaragoza para comprarme una camiseta de baloncesto, que será mi primera camiseta de baloncesto comprada, porque tengo otras dos, pero una son regaladas, las dos me parece. Y no tienen stock de camisetas. Es algo que me sorprende. Estamos a principios de temporada, macho.
Ya han vendido todas. En fin, una verdadera barbaridad. No, Rubén, no tengo ninguna. No tengo ninguna. Si me regalan alguna, pues no me importaría ponerla. Ya veremos. Podría hablar con la presidenta para que me diera una o me diera una bufanda o algo así. No sé. Ya lo veremos. Pasamos ahora al partido del Real Zaragoza. Nuevo empate del conjunto blanquillo que, bueno, pues continúa sumando de 1 en 1. Partido dominado, claramente. Al final el Oviedo también tiene algunas fases en las que ha generado algo de peligro, especialmente cuando se asociaban esos dos Borjas, ese Borja Bastón y Borja Sánchez, que la verdad que, bueno, han generado bastante peligro en ese momento. Pero, bueno, poco más de los asturianos que ya los conocemos, ya sabemos a lo que venían. Venían a no perder, venían a encerrarse atrás, a defenderse, a jugar directo, a tener centros. Y al final, pues bueno, se van con los objetivos cumplidos, así que genial, estarán muy contentos los del Cuco Ciganda, que es un entrenador que no me gusta nada. Y bueno, el caso es que el Zaragoza pues ha dominado el encuentro, ha tenido la posesión, pero no ha dominado en cuanto a ocasiones, en cuanto a generar muchísimo fútbol, en cuanto a doblegar por completo al equipo rival, que bueno, pues se ha protegido muy bien de esos centros de los que ha abusado el conjunto zaragozano sin ningún tipo de problema. Dani Calvo y Costa son defensas muy altos y bueno, pues al final el Zaragoza ha tenido muy poca profundidad, muy poco desborde por bandas y esas son las claves que ahora voy a destacar en este momento. Que la primera clave que os doy es que no ha habido profundidad, sin profundidad. El juego ha sido demasiado horizontal, no había nada de desborde en las bandas cuando se llegaba ahí. La única manera en la que se desbordaba era cuando se incorporaban los laterales, cuando Pep Chavarría llegaba a línea de fondo, cuando Fran Gámez aparecía, que Fran Gámez, por cierto, no me ha gustado hoy, la verdad. Chavarría sí que me sigue encantando, creo que está haciendo una temporada muy buena, ha empezado muy bien, muy rápido, muy solidario en defensa, bastante bien en ataque, buenos centros, aunque justo la única jugada en la que se ha conseguido desbordar bien por banda tenía un centro claro y ha centrado directamente fuera, así que bueno, pues al final también hay que decir ese apunte. Pero la verdad es que no había nada de profundidad, o sea, los interiores del 4-3-3 de Zaragoza no han llegado a pisar línea de fondo casi en ningún momento. No hemos tratado de generar peligro por ahí, nada, y creo que si no haces eso es que lo estás haciendo muy mal colectivamente. Creo que eso es lo que tenía que fortalecer el Real Zaragoza y Jim. Y creo que, bueno, creo que en ese aspecto, para mí, Zapater ha sido el claro señalado y creo que en el minuto 45, pues Jim ha corregido bien. Francho es un jugador que tiene mucha más llegada, que tiene mucha más capacidad para llegar a línea de fondo con el balón controlado en los pies y dárselo bien al compañero, algo que hoy Zapater no ha hecho. Cada pase que intentaba Zapater iba botando, le obligaba a 2-3 contactos a su compañero o iba a la altura de la tibia, como en una ocasión en la que Nano Mesa se podía haber quedado solo delante de Joan Femenías. Por supuesto, Nano Mesa no ha conseguido controlar ese envío de Zapater. Así que, bueno, sí, es cierto que ningún equipo aragonés ha conseguido superar al Oviedo, al menos de momento. Veremos a la vuelta, ojalá que sí, porque creo que es un equipo que aunque tiene buenos jugadores arriba, creo que Obeng, creo que Borja, los Borjas, de hecho, creo que Sangali también es un jugador interesante, creo que Johnny Montiel son jugadores interesantes, pero atrás, salvo Costas y Calvo y no sé, no se me ocurre tampoco más. Mosa es un lateral bueno, pues normalito para la categoría. Pierre Cornud es un jugador que venía haciéndolo bastante bien. Veremos qué tal se recupera de la lesión. No sé qué tenía exactamente, pero sé que estaba lesionado. Así que bueno, es un equipo que no está mal para la categoría, pero que tampoco me parece que sea que debería ser rival del Huesca en la lucha por el ascenso. No creo. Creo que debería ser un equipo que luche para en playoff y que no lo consiga, como no lo ha conseguido en ninguno de estos años. Pero bueno, veremos. Porque no han jugado ni Sangali ni Oben. Pues Oben creo que arrastraba sanción y Sangali creo que arrastraba molestias, así que no ha jugado. La verdad, dos jugadores muy buenos. Sangali me gusta bastante, bastante. Y bueno, hablábamos de esos centros y es que el Zaragoza ha abusado de los centros. ¿Sabéis cuántos centros ha habido? Ha habido un total de 30 centros y solo se han completado 7. Ante defensas de más de 1,90 m, la verdad que 30 centros
En fin, me parece intentar demasiadas veces lo mismo esperando conseguir resultados distintos. Creo que esa era una especie de... He parafraseado una frase sobre la estupidez humana, creo que era. Que la estupidez era tratar de hacer lo mismo, no sé cuánto, X veces, no sé si decía un número exacto de veces, esperando distintos resultados, algo así era. Y pues eso, lo que hablábamos, poca movilidad de los interiores, no hemos buscado línea de fondo y al final si quieres hacer daño a defensas bien parecidas y que te esperan en su campo, pues eso es lo que hay que hacer. Moverse, buscar línea de fondo y a partir de ahí generar peligro. Y hablando de peligro, hablamos de la segunda clave, que es que no tenemos ningún tipo de peligro. El peligro. Nano Mesa, Yanis, Bermejo y a día de hoy también Álvaro Jiménez y quizá Iván Azón se muestran jugadores con poca o nula capacidad de generarse ocasiones a sí mismos. Azón es un jugador que sí genera para el equipo. Genera faltas, genera un penalti, genera una tarjeta, genera superioridad, pero no es un jugador al que le des el balón, por ejemplo, de espaldas y sepa girarse y generarse una ocasión de gol. O se la des en 1-1 y te sepa hacer un regate bueno y tirar. Y creo que Yanis, Bermejo y tal, salvo en ocasiones muy concretas que les dejes en 1-1 muy claro, no son capaces de generar. Y ahí pues hablamos de que Narváez es el único jugador que es capaz de hacerlo. En fin, creo que se nota que en esas defensas compactas, que en esos equipos que nos esperan, tenemos poco que hacer, hay mucho que mejorar, hay mucho que trabajar y sobre todo hay muchísimo que fichar, al menos a mi parecer. O fichamos un jugador más creativo en 3/4 de campo que consiga encontrar esos desmarques que a veces hacen los delanteros, o tenemos que fichar a un extremo que sea capaz de aparecer por dentro, de desbordar, de generar superioridades, de encontrar a compañeros libres, de generarse ocasiones de gol él solo. La verdad que encontrar ese tipo de extremo es muy, muy complicado. Pero bueno, en fin, habrá que ver. Creo que Bermejo y Narváez son los únicos jugadores que son capaces de hacer esto que yo digo, que son capaces de meterse por dentro, de abandonar la banda, de media puntear, de recibir ahí, de recibir de espaldas, de girarse y buscar un compañero libre y atraer defensas rivales. Pero bueno, hoy no los hemos encontrado especialmente bien. Hoy el de Oviedo, pues bueno, sí, el partido que ha planteado el Oviedo pues es el que es. Y vamos a hablar ya de los 3 destacados. Cuenta Rubén que Yanis le ha gustado. A mí, en banda izquierda, me ha gustado mucho. Creo que ha estado muy cómodo. Creo que se ha mostrado su cancherismo, digamos. Ha pisado el balón ahí varias veces sacando faltas. Ha encarado, ha recibido de espaldas y se ha marchado por velocidad. Ha mostrado desparpajo. Creo que ha estado bastante, bastante bien. Pero cuando lo ha pasado a banda derecha para que Narváez entrase en banda izquierda, creo que Yanis se ha perdido totalmente. Creo que Yanis ya no se ha encontrado, que ha intentado aparecer por dentro y no ha sabido hacerlo bien. Y creo que ahí, pues, en fin, creo que ahí Yanis no sé si podrá rendir. Veremos, ojalá que sí, pero bueno. Al final es un perfil parecido al de Borja Sainz, digamos. No con tanta verticalidad por lo que parece, pero bueno, ya lo veremos, porque quizás en un encuentro un poco más abierto ahí Yanis sí que pueda desequilibrar bastante. Vamos con los 3 destacados y estos 3 destacados empezamos con Francés. Cuando hablamos de que un defensa no ha tenido fallos, es que ha hecho un partidazo tremendo y Francés no ha tenido fallos. Ha hecho un partido tremendo, ha estado espectacular en cada acción. Ha dejado a Borja Bastón, que es uno de los delanteros más peligrosos de la categoría, a la altura de un equipo de una medianía en segunda división. La verdad que ha estado muy bien, le ha dominado completamente, no ha sido capaz de generar ningún peligro Borja, de buscar portería en algún momento. La verdad que ha estado espectacular, así lo tengo que decir, porque Francés ha hecho un partido tremendo y la verdad es que el año que viene, en fin, si no se lo llevan no se lo llevan a primera división, yo no entiendo nada de fútbol, así de claro. Ha estado excelente también en acciones a campo abierto, eso siempre ya sabéis que domina muchísimo, que es muy rápido, que está siempre muy atento, que siempre tiene esa mentalidad defensiva de que todo va a salir mal. O sea, los defensas cuando tienen esa mentalidad de que todo va a salir mal, de que todo se va a torcer, de que mi compañero aquí va a perder, de que yo tengo que estar aquí posicionado porque él la va a perder y tengo que llegar al corte,
cuando los centrales, los jugadores defensivos tienen esa mentalidad, les va bien. Y a Francesa le va bien, pues por eso, porque tiene siempre esa mentalidad de que se va a echar todo por la borda, por así decirlo. Y ha estado muy bien también en las transiciones. Lo he tenido un par de ocasiones en las que ha podido transitar y ahí, pues Francés ha sido un jugador espectacular y ha hecho muy buenos cortes. Y también hay que decir que ha estado bastante bien en salida de balón y que pues en los duelos aéreos ha estado bastante correcto. Y bueno, salida de balón pues bien, sobre todo si se le compara con Jair, pues destaca bastante más. Otro jugador que destaco para mí, Valentín Bada. Ha mejorado muchísimo su nivel en la segunda parte. En la primera estuvo un poco más tímido, pero en la segunda ha sido tremendo. Ha estado un poco más adelantado, yo creo. Ha pisado más campo rival, ha pisado más metros finales. Ha añadido muchísima creatividad, muchísima movilidad, muchísima inteligencia. Y bueno, ha tenido dos ocasiones que, bueno, una de ellas yo la he celebrado como un gol, la que ha tenido en la primera parte porque su disparo ha tocado la red y desde el Fondo Norte hemos cantado gol. Supongo que os habréis mofado en el resto del estadio. Y luego, pues una en la segunda parte que también ha estado cerca. La verdad que él se ha dado mucho mal y es un jugador que me encanta. No era muy proclive a su fichaje, pero la verdad es que sí, mira, como comentaba Miguel, es un jugador que llega a la frontal y tira. Es algo que Zapatero ha podido hacer y no ha hecho. Ha preferido dar un pase a la altura de la tibia y no ha terminado bien. Es algo que Guaras tampoco suele hacer. Quizá ahora sí que estamos viendo un Guaras un poco más tirón cuando llega a la frontal, pero James Iglesias también es un jugador que no lo suele hacer, así que, bueno, pues tener a Bada que tiene buen disparo y que dispara sin pensárselo cuando tiene la ocasión desde la frontal, pues está muy bien. Y bueno, pues también es el único jugador a día de hoy, que para el jugador de centro del campo, quiero decir, que parece que tiene capacidad para llegar al área. Tanto él como Adrián González, por perfil, podrían ser ese tipo de media punta, de interior, en 4-3-3. Pero Bada está claramente un paso por delante de Adrián en cuanto a titularidad. Y bueno, la verdad es que hay que hablar de la ruleta que ha hecho, que bueno, ya le gustaría a Zinedine Zidane hacer una ruleta como la que ha hecho Valentín Bada hoy. Ha sido espectacular esa ruleta, a mí me ha encantado, ha despertado los aplausos y desde luego que bueno, por si fuera poco lo que hizo cuando celebró ese gol contra el Fuenlabrada y haciéndoles así a los aficionados del Fuenlabrada, que seguro que encandiló a muchísimos fans zaragocistas, pues por si fuera poco eso, hace una ruleta, es un jugador que tiene mucho carácter y creo que ha caído de pie y que va a encantar a los aficionados del Real Zaragoza. Y por último, me gustaría hacer un alegato en este tercer destacado. Es un destacado por lo bueno, no por lo malo, ¿vale? Igual que los dos anteriores. Que tengo que hacer un alegato en favor de Bermejo, que es un jugador que nunca entenderé por qué la grada del Real Zaragoza es tan crítica con los jugadores que lo intentan. Se criticaba muchísimo a Pombo por intentarlo. Pombo es cierto que muchas veces cuando jugaba en banda ralentizaba el juego. Es totalmente cierto. Lo ralentizaba, cogía el balón, lo tenía pegado al pie, la jugada seguía a su alrededor y él pues hacía su jugada particular aparte. Vale, es entendible. Pero, por ejemplo, algún partido con Soros ha sido muy crítico, con Bermejo, que creo que son jugadores que son pues ese tipo de extremo, media punta, que tienen muy buena concepción del juego, que saben cuándo tienen que acelerar el juego del equipo, que saben cuándo tienen que conducir hacia adelante y buscar un pase, que cuándo tienen que meterse por dentro. Y los dos lo hacen muy bien en ese aspecto y creo que hoy Bermejo lo ha hecho muy bien en ese aspecto. Claro, lo ha hecho muy bien en el aspecto de aparecer, de atreverse a meterse en esos huecos que dejaba el Oviedo, que dejaba muy pocos, porque otros jugadores no se atrevían a meterse, solo se atrevía Bermejo. Y claro, después ya pues tenía muy complicado encontrar un compañero libre, se le echaba mucha gente encima, no hacía bien el control, pero de verdad, yo abuchear a un jugador que lo intenta y que encima no es nada chupón, porque Bermejo no es chupón, me parece lamentable. Me parece lamentable y es algo que la afición zaragocista debe cambiar, pero ya. Y, en fin, entiendo que sí que desespera la grada en otras ocasiones, pero hoy no ha tenido tantas pérdidas, hoy no ha sido tan desastroso en cuanto a juego ofensivo, pero bueno, en fin, para mí, si eres el único jugador del equipo que arriesga, que lo intenta, que busca huecos y además está sacrificado en defensa, porque ya ha tenido bastantes cortes, bastantes recuperaciones, para mí te tiene que dar igual lo que te diga la grada, te tiene que dar absolutamente igual. La grada no tiene ni que existir.
tú sigue confiando en tu juego porque lo estás haciendo muy bien. Y hoy lo ha hecho muy bien. Y la verdad es que, bueno, pues al final se la tiene que sudar lo que le diga la grada porque haya hecho un buen partido y ha sido el único que lo ha intentado en ese aspecto. Y a mí la verdad es que es algo que me enerva mucho. También me parece, por ejemplo, hablando de otro ejemplo que os doy, en el caso de Zapater, a mí es un jugador que me encanta defensivamente, que abarca muchísimo campo, que por eso se gana la afición, porque le ves correr, le ves luchar, que es algo que, por ejemplo, Bermejo no va a hacer, porque no es su posición, porque no son sus características ni son sus funciones dentro del equipo. Pero claro, Zapater cuando tiene el balón en los pies, pues es otra cosa. Pierde los balones, hace pases que no son nada precisos. Uf, el dolor de cuello se me ha puesto. Pero bueno, la grada le gusta más, le pesa más, digamos, el gran trabajo ofensivo que el mal hacer ofensivo. Y con Bermejo pasa pues, más o menos al revés, que sus apariciones ofensivas, aunque no generan muchísimo, ni desequilibran al Oviedo por completo, pues parece que pesan mucho, que pesa más que falle que lo intente. Pero bueno, en fin, una lástima. Sí, la verdad es que ese disparo de Bermejo que casi desvía a Yanis a gol ha sido una verdadera lástima. Creo que igual ha sido la ocasión más clara junto con la de Jair. O sea, hoy la verdad que el Zaragoza muy plano. Valentín Bada ha sido el único que ha generado algo de montaña en esa planicie que era el Real Zaragoza en el centro del campo. Y bueno, hay que decir que supongo que habrá sido sustituido por problemas físicos. O sea, porque no aguantaba más o porque quería buscar más frescura Jim. Pero yo creo que Valentín Bada hoy tenía que haber acabado el partido, desde luego. Y ya por último, ¿qué quería comentar? Quería comentar algo ¿de qué era? De los cambios de Nano. De Nano, que Nano he leído hace no mucho, o sea, antes de empezar el directo, justo antes, que pues que ha sido sustituido porque se había sentido indispuesto en el descanso, me parece. Y nada, si queréis hacer algún apunte más sobre el Real Zaragoza, es el momento, porque ahora vamos a pasar a hablar del, pues lo último, lo primero que ha sucedido esta tarde, mejor dicho, en cuanto a Deporte Aragonés, a los tres equipos del Deporte Aragonés, que ha sido el encuentro de la Sociedad Deportiva Huesca, cuya bufanda tengo aquí a mi izquierda y estoy intentando activar. Recalco lo de intentando porque no lo estoy consiguiendo. Ah, perfecto, ya está. Ya está activada. Vale. Comenta Miguel que Bada estaba estirando los gemelos antes de sacar una falta antes de ser sustituido. Vale. Pues tiene sentido que le hayan cambiado, entonces, que le haya cambiado Jim. Pasamos ahora a la Sociedad Deportiva Huesca porque ya está activa esta pedazo de bufanda que me encanta. Y bueno, hay que decir que ha empezado muy enchufado el Huesca, la verdad que ha hecho un muy buen partido, que Skrich ha sido el jugador más destacado en esos primeros instantes, ha sido más peligroso, pero su buen ritmo inicial pues se ha visto cortado con esa lesión de Enrique Gallego. Creo que le ha cortado bastante el ritmo porque se ha alargado mucho ahí el tiempo de espera entre que salía él, que Ladi Zorrilla también ha tenido un golpe en la cabeza y han esperado un momento, en fin. Ahí creo que le ha cortado el ritmo al Huesca, creo que ha sido una pequeña clave del partido. El ritmo del encuentro, pues después ha bajado bastante, la verdad que ha costado mucho a ambos equipos generar algo y pues ahí ha aparecido el juego de errores para que la Sociedad Deportiva Huesca se adelantase en el marcador por mediación de ese error de Mitchell, creo que ha sido. Joaquín ha definido, bueno, un poco mal, la verdad, porque ha definido centrado, pero bueno, ha batido al portero del Tenerife, con eso suficiente. Pero al poco tiempo, otro error, en este caso del conjunto ostense, pues ha conllevado que Alex Corredera lo aprovechase para poner el 1-1. Y después Pita pues ha tenido una ocasión antes del descanso, una jugada algo marullada, algo con rebotes, pero la verdad es que ha sido una pena que no haya tenido más calma, que no haya tenido más acierto y tenía pase, pero bueno, la ha fallado. La verdad es que Pitai ha estado muy mal, muy mal. Yo esperaba un poco más de frialdad por su parte, ya que es vikingo, ¿no? Esperábamos que estuviese esa sangre vikinga de verdad, pero bueno, no ha sido el caso, así que una verdadera lástima. Y bueno, por cierto, del partido de Real Zaragoza, no lo he comentado. Hoy me he emocionado en la Romareda. Hoy me he emocionado mucho. Un 8 de emoción.
del 8 al 10. O sea, entre el 1 al 10, un 8 de emoción. La verdad que ese momento de bufandeo, cuando se ha producido un córner a favor del Real Zaragoza, que por cierto hemos tardado muchísimo en sacar porque ha habido cambios y tal, hemos tardado tanto en sacarlo que cuando hemos terminado de animar, pues todavía no se había sacado el córner. La verdad que ha sido una verdadera lástima porque dices, vaya, y yo he animado ¿para qué? Para llenar este hueco, ¿no? Supongo, la televisión. Porque para animar a mi equipo, pues a esperar a que hagan el cambio para poder sacar el córner. La verdad que ha sido una lástima, pero bueno, me ha emocionado bastante, la verdad que bueno, que se echaba de menos ver una Romareda así. Hemos estado mucho tiempo cantando, la verdad que ese momento ha sido muy, muy bonito, pero ojalá que eso de cantar durase mucho más. Y ya pasamos a lo que ha sido la segunda parte del conjunto ostense, que la verdad es que, bueno, pues ha empezado mal y ha acabado peor, porque ha tenido un nuevo error en la defensivo y los de Nacho Ambriz, pues que se han visto por debajo en el marcador. Y como suele pasarle al conjunto ostense en esta temporada, se ha visto por debajo en el marcador y no ha sido capaz de sobreponerse a esa caída libre en la que siempre entra para terminar bien el partido, para tratar de empatar y al final ha terminado perdiendo el encuentro en el Alcoraz. Veo algún comentario. Mira, Julián 10 comenta que Bada estaba reventado, no podía más. Saludos desde Utebo. Hombre, Utebo. Tenía pase a Pita, menos mal que lo ha metido Joaquín. Pues sí, la verdad es que sí, tenía pase a Pita, la verdad que... Bueno, me habría gustado más que marcase Pita, así habría hecho spam sobre el vídeo que tenemos de Pita con Jennifer Villamayor en Twitter e Insta, supongo que habría hecho un poquito de spam, que nunca viene mal. Y además, pues a Joaquín lo tuve en el Big Wenger y bueno, no me habría penado venderlo, o sea, no me habría dado pena no contar con esta jornada porque ha marcado gol, pero bueno. No me ha hecho puntos las anteriores jornadas, así que mira, está bien vendido y saqué 4 millones más que merecidos y muy, muy buenos. Vamos con las claves del conjunto ostense. En estas claves hay que hablar de el nivel del centro del campo. Para mí está siendo pésimo. Noakali y Seoane no han brillado especialmente. No han dominado el centro del campo, que es al final, para mí, el centro del campo es donde se construyen las victorias. En las áreas es donde consigues las victorias, pero si dominas el centro del campo, si sometes al rival ahí, si tienes superioridad ahí, te estás construyendo una victoria. Luego la podrás rematar en el área rival o perderla en el área propia. Pero al final, si dominas el centro del campo como debería hacerlo la Sociedad Deportiva Huesca, pues se tendría que construir las victorias. ¿Qué pasa? Que hoy no se ha dominado el centro del campo, que Juan Carlos Real no aparece para intervenir en la circulación de balón y la verdad es que pues ahí el nivel del centro del campo. Curiosamente, desde que el mercado de fichaje se terminó, pues no está siendo el mismo. Creo que Noakali y Seoane dieron muy buen nivel en esos primeros partidos porque quizá estaban buscando una salida que al final no se ha dado y que desde entonces pues no están dando un buen nivel. Seguramente será un bajón en su juego porque lo pueden tener tranquilamente, pero creo que tienen una motivación extra que ahora ya no tienen y que les impide soltarse, que les impide ser más partícipes del juego ofensivo del conjunto ostense. Mira, pregunta Miguel, ¿que dónde está Miquel Rico? Pues para mí, yo me hago esta pregunta, si es la hora de un correctivo. Es la hora de sentar a ambos y poner a Miquel Rico y a Mosquera, que es lo que funcionó en el anterior ascenso y que son jugadores capaces de dominar el centro del campo también, como podrían hacerlo Noakali y Seoane. Yo digo que sí. Para mí es hora de que Miquel Rico y Mosquera jueguen y jueguen los dos y Seoane y Noakali vean que no tienen el puesto garantizado. Porque al final creo que ambos dos están un poco cómodos, pero bueno. Ya veremos, que no sabemos lo que pasa por esas cabezas, ni lo que pasa en ese vestuario, ni lo que pasa por la cabeza de Nacho Ambriz. Así que, bueno, la mejor primera parte de Juan Carlos Real y lo que me descanso, no lo he entendido. Sí, la verdad que los cambios... Hombre, no ha estado tampoco especialmente bien Juan Carlos para lo que es su media punta y para lo que pedía el partido, pero bueno, ha estado bien en alguna conducción, en alguna contra, en alguna acción ofensiva, pero la verdad es que a mí no es un jugador que me guste, Juan Carlos, la verdad. Y además en esa conducción que se ha llevado un aplauso tremendo porque se ha forzado una falta en la frontal. Si hubiese estado un poquito más rápido, podía haber encontrado jugadores libres porque los tenía tanto a derecha como a izquierda. No lo ha hecho y al final le han hecho la falta. Le ha hecho la falta a Rubén Díez. Y bueno, que por cierto hay que destacar el buen hacer que tiene en defensivo
tanto Oviedo como Tenerife para cortar contras, para cortar jugadas, para ralentizar el juego. Son equipos muy trabajados en ese aspecto. Creo que Huesca y Real Zaragoza tienen mucho que aprender en ese aspecto. Y al final es algo que, si la categoría es así, porque todos los equipos esto lo dominan a la perfección, tú tienes que saber jugar a eso. Y creo que ambos equipos no saben jugar a eso, ni saben jugar con eso que hacen los rivales. Pero bueno, sí, la verdad es que tanto Rubén Díez como Mosa, que creo que lo comentaste es Rubén, en el caso del Oviedo, podían haber sido expulsados, pero claro, requieren que el árbitro tenga ganas también, porque han sido faltitas. Quizá la de Mosa para mí es más tarjeta que la otra, porque Mosa tiene al Narváez, creo que era de espaldas, y te da una patada, pero bueno, Rubén Díaz también ha sido una falta en la frontal, peligrosilla. Creo que más son faltitas, pero por ejemplo, la roja de Fran Gámez de Valladolid, pues creo que es parecida. Mira, justo lo comentas. Justo lo comentas. El mismo criterio tenía que haber seguido, claro. Si haces una faltita con tarjeta, pues te vas a la calle. Ese es el criterio que deberían haber seguido. Y ya por última clave del Huesca tenemos el ataque para mí insuficiente. Ataque insuficiente porque creo que la calidad ofensiva del Huesca brilla por su ausencia. Creo que nadie desborda, que tiene capacidad de hacer un regate que deja a todos los defensas rivales hechos polvo. Nadie colectivamente tampoco es capaz de generar desborde de la Sociedad Deportiva Huesca. Creo que se abusa del centro. Creo que se abusa del centro y además no se consigue aprovechar al máximo teniendo delanteros muy rematadores, pero bueno. Y creo que eso es una cosa que, bueno, salvo Ferreiro y Scrich en sus días buenos, ninguno de los extremos destaca por su desborde. Enzo Lombardo en su momento sí, pero el Enzo Lombardo que tenemos a día de hoy pues creo que es bastante flojo comparado con el que destacó en el Racing de Santander y con el que en su momento también estuvo en Mallorca, tuvo un par de jornadas buenas hasta que tuvo la lesión. Pero creo que ese Enzo Lombardo no es el que estamos viendo a día de hoy y creo que el ataque del Huesca debería ser mucho mejor, teniendo en cuenta el dinero que tiene el Huesca, pues creo que ha hecho demasiadas apuestas en esa parcela del campo y también en los laterales, pero bueno. Vamos a ver los comentarios que dice Miguel. Sandro, en vez de sumar partidos como derrotas en el Getafe, se tenía que haber quedado alargando su buen momento. Pues sí, la verdad es que creo que ahí Sandro no ha estado bien asesorado. Creo que Sandro no ha estado bien asesorado, porque para irte al Getafe de Mitchell, con los fichajes que estaba haciendo el Getafe, con ya sabemos el modelo de juego que tiene el Mitchell, que no domina el aspecto defensivo y tampoco el ofensivo, y que al final no sabes a qué juega el Getafe de Mitchell, creo que Sandro no se tenía que haber ido ahí. Y menos porque tiene competencia, tiene buena competencia. En fin, es una pena. O sea, para irse al Getafe no te vas a primera, te quedas en el Huesca, lo petas como lo venías petando y llevas a Huesca a primera otra vez. En fin, una verdadera lástima que tomase esa decisión. Vamos con los 3 destacados. Si queréis podéis aportarlos en el chat, como no puede ser de otra manera. Para mí, Marc Mateu es el primero de ellos. Sigue siendo el mejor jugador del equipo sin ningún tipo de dudas. Creo que en los duelos es espectacular. Creo que pierde muy pocos duelos, que los regatean muy pocas veces, que es superado muy pocas veces y eso es muy importante, sobre todo si es lateral izquierdo. Es tremendo. Al final cierras tu banda muy bien y creo que Aimar Mateo es un jugador pues, que lo está haciendo muy bien en ese aspecto y que además ofensivamente pues, es un jugador que tiene muy buen golpeo, tanto en balón parado como en balón jugado, que tiene muy buenos centros, como decía, y que además genera bastante fútbol y bastante progresión por banda izquierda. ¿Qué pasa? Que hoy pues no tenía a Ferreiro en ese aspecto. El segundo que destaco, para mí, Joaquín. Destaco a Joaquín porque ha estado voluntarioso. Al final, en ese último tercio del campo, creo que ha sido el que más lo ha intentado, el que más ha tratado de buscar regatear, el que más ha tratado de buscar desbordar, el que más ha tratado de buscar esos espacios y además ha sido goleador, que como comentábamos, pues tenía pase a pita, pero bueno, Joaquín ha decidido tenerla para él solo y pues ha metido gol, un buen gol. Y que creo que también aporta bastante en cuanto a asociación. Joaquín es un jugador que a mí me gusta bastante en cuanto a eso. Asociación desde la banda lo hace muy bien, entiende muy bien su rol en cuanto a salida de balón, en cuanto a la hora de progresar, de dar desmarques y de dar soluciones. Y creo que por eso se merece estar destacado. Otro destacado, pero en este caso lo malo para mí es Ignasi Miquel
que ha cambiado el partido, porque la Sociedad Deportiva Huesca empezaba a estar un poco cómoda, tampoco ha dado tiempo a verlo, porque realmente el empate ha venido muy pronto, pero parecía que la Sociedad Deportiva Huesca empezaba a estar cómoda en el partido y Ignasi Miquel ha cometido un error gravísimo, un error que no puede cometer un central, un error que no puede cometer un jugador de su experiencia y un error que no puede cometer un jugador de la Sociedad Deportiva Huesca y tampoco puede cometer un jugador de su edad. Creo que ahí Ignasi Miquel ha pecado sí, de estar blandito, exacto, de estar blando, de fiarse, de exceso de confianza, y a la hora de proteger ahí un balón que se iba a línea de fondo, pues ha permitido que el Tenerife se metiera en el partido con una gran jugada del ex Corredera, que por cierto había jugado. Y bueno, pues ha marcado ese gol que ha supuesto el empate y ha metido al Tenerife en el partido y después ha provocado pues el 1-2 que ha terminado siendo definitivo. Y con eso terminamos ya el bloque del Huesca que como comentaba, pues esos últimos 5 minutos no los he podido ver. Si queréis comentar algo del Huesca, es el momento. Si queréis comentar algo de esos 5 minutos que me haya perdido, que haya sido, yo que sé, interesante de ver, lo podéis comentar. Y por cierto, me he olvidado de comentar, lo tenía apuntado en notas, pero en el otro móvil, en el que me está grabando, una verdadera lástima, pero lo comento ahora porque creo que me he acordado. Me ha hecho mucha gracia Andrés Fernández en una tangana que ha habido, creo que en la primera parte, no, en la segunda parte, pero ahora no recuerdo por qué ha sido. Voy a pensar mientras bebo agua, mientras me hidrato, porque me estoy quedando sin voz. Ya recuerdo. Ha sido una tangana porque Gerardo Zorrilla ha ido a un balón aéreo y ha hecho una carga por detrás a Pulido que le ha cargado con el brazo y ha provocado pues una tanganilla ahí que se ha metido Joaquín, se ha encarado con el Adi, creo que ha sido. Se ha metido, pues eso, se ha metido por ahí Pulido, Pulido estaba en el suelo. ¿Qué va a meterse? Y se metió también Shashoua, parecido, pues eso, como con Mitchell. Y me ha hecho mucha gracia Andrés Fernández, que es un maestro de las tanganas, por lo visto. Lo ha hecho muy bien. Me ha hecho mucha gracia cómo primero ha agarrado prácticamente por el cuello y la cara a Mitchell para tenerlo a escasos 20 centímetros, que parecía que se iban a besar, que iban a oírse que se besen, que se suele oír en las bodas. La verdad es que estaba a punto y yo me estaba riendo en el autobús mientras lo estaba viendo. Y además después, no contento con eso, ha empezado a acariciar a Sassoua la cabeza así con mucho cariño y la verdad es que me ha hecho mucha gracia ese momento de Andrés Fernández y lo quería comentar antes de pasar con los resultados del resto de la jornada, que la verdad que ha sido dura de momento. La verdad que está siendo un fin de semana para olvidar en cuanto al deporte aragonés. El fin de semana deportivo pues empezó el viernes con una derrota del Levitec Huesca por 75-93 ante la Cunsa Guipúzcoa Basket. Y después el sábado, pues que no ha comenzado nada bien. La verdad es que no ha comenzado nada bien porque el Club Hielo Jaca, que era el primero que empezaba a competir a las 3:15, creo que era, sí, del mediodía, pues ha caído derrotado por 4-3 ante el Nordic Vikings. Y bueno, después por ya ha venido un poco más de noticias positivas. Después venía el Huesca a las 4, pero después a las 6 ya venía alguna noticia positiva porque el Club Voleibol Teruel ha empezado la Superliga hoy y ha comenzado con una victoria cómoda frente al Ibiza Ushuaia, creo que es Ushuaia Volley. Sí, Ushuaia Volley. Ibiza Ushuaia Volley. No lo tengo apuntado, pero Ibiza. Ante el Ibiza, así no cometemos errores. Creo que es Ibiza Ushuaia Volley. En fin, victoria cómoda por 3-0 en su estreno en la Superliga, en el Pabellón de los Planos, así que muy bien el conjunto turulense empezando con buen pie la liga. Sin embargo, en la otra capital, en la capital ostense, no hablamos de la capital maña, hablamos de la capital ostense, el Badajoz no ha conseguido celebrar un triunfo, sino que se ha tenido que conformar con un empate a 31 ante el Ángel Jiménez Fuente Genil. En fútbol sala femenino, ahora sí, en la capital zaragozana, el Sala Zaragoza pues, ha caído a domicilio por 5-3 ante el Móstoles en su primera derrota del curso. Y ahora sí, en la capital zaragozana, porque ya hablaba de Club Zaragozano, pero ha jugado fuera, ha jugado el Móstoles. El Colo-Colo pues ha vencido por 1-0 ante el Alsira con un gol de Tapuenca, que bueno, ha estado lleno de emoción ese partido porque ha llegado en el momento final, a falta de 18 segundos para el pitido final, el conjunto zaragozano que ha conseguido ese triunfo con ese gol que ha sido de tacón. Ha sido, bueno, una clase, pero también hay que decir que ha recibido solo en el área. La verdad que ahí
Han defendido muy mal el Alcira, pero bueno, Tabuenca ha estado súper listo y ha completado un gran tacón para marcar ese 1-0 que a la postre ha sido definitivo. Y también hay que hablar de los próximos partidos, los partidos que tendremos mañana. Mañana tendremos el primer partido a las 11 de la mañana, el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que se enfrenta en su estadio al Pradejón a partir de las 11 de la mañana, mañana domingo 3 de octubre. Y después ya viene pues el resto de deporte, que solo tenemos fútbol. Ya solo tenemos fútbol, lo que queda es fútbol. Tenemos al Club Deportivo Ebro, Sociedad Deportiva Tarazona, a partir de las 12, una hora después del Zaragoza Femenino. Y también tenemos en ese mismo horario pues el resto de equipos. Tenemos el Huesca B, Club Deportivo Brea, que antes pues era ese Ebro Tarazona, un enfrentamiento entre aragoneses. Y después tendremos también, pues después, a la misma hora, tendremos el Ibiza. Vaya, es que he leído el chat de Ibiza Pitiusas, que es nuestro equipo balear favorito. Y aquí en Deportes Aragones. En fin, como comentaba, en la segunda RFEF tenemos ese doble derbi aragonés. Tenemos un derbi aragonés, Club Deportivo Ebro, Sociedad Deportiva Tarazona, a partir de las 12, y también el Huesca B Brea a partir de las 12 también. Y a esa misma hora tenemos también el Formentera Club Deportivo Teruel y el Egea Numancia, que es un partido interesante que tendrá pues a Diego Suárez y a David Ballarín como focos, porque vienen con el Numancia a enfrentarse con De Gea, y habrá que ver qué tal lo hacen ambos jugadores aragoneses. Y con eso terminamos la información pura y dura. El próximo fin de semana también no os doy todavía todos los horarios porque, bueno, si no, este directo duraría muchísimo y ha durado demasiado. Pero también hay que decir que el Casa de Zaragoza tendrá doble partido esta semana, perdón. Primero se enfrentará el martes 5 a las 8:30 ante el Barça, a domicilio, ambos encuentros, para después el sábado 9 ante el Iberostar Tenerife a las 20:45 hora española, a las 9 menos cuarto. Y el plato fuerte es, como no puede ser de otra forma, ese derbi aragonés entre Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca, que viviremos en la Romareda, y que, bueno, pues tendrá esta semana algún contenido especial, digamos, o distinto de lo que se suele hacer, o bueno, contenidos enfocados a este partido, ¿vale? O sea, intentaré hacer 2 vídeos, uno está ya casi hecho, así que, bueno, hay ganas de ese derbi, como dice Miguel, la verdad es que muchísimas ganas. Creo que es un derbi en el que Nacho Ambriz se la podía jugar, ya lo he comentado antes. Creo que una derrota dolorosa ante el Real Zaragoza no le sentenciaría, pero sí que empezaría ya a ser casi definitiva y a dejarle 1 o 2 jornadas de margen. Creo que un empate no le sirve a ninguno de los dos, la verdad, que no contentaría a ninguno. Al final es no perder, que bueno, tampoco viene mal, ¿no? Al final es un resultado que igual gusta a todos al final porque dices, mira, no hemos perdido. Pero, y la victoria del Huesca pues le daría alas a Nacho Ambriz, eso está clarísimo. Y además creo que, mira, si Nuacali y Seoane juegan ese partido, quizá podrían tener una motivación extra que, como comentaba, les falta de momento, o eso es lo que me parece, y mejorar y que el Huesca se lleve la victoria a partir de ahí, ya lo veremos. Y bueno, pues ese partido que se celebrará el lunes 11 de octubre a partir de las 9 de la noche. Me gustaría hacer el directo después, pero ya verdad es que sería llegar muy tarde, sería llegar a las 12, mientras a las 12, sí, a las 12, 12:30 a casa. Sería una paliza tremenda ponerme entonces a hacer un directo. Así que lo haré el martes, y lo haré el martes por la tarde para ver si se nos une un poquito de público del otro lado del charco, que quizá le interese este encuentro. No lo sé, ya lo veremos. El martes 12 de octubre, que sabéis que es el día del Pilar, es día grande, tendremos ese directo a partir de las 6 de la tarde, a las 18:00 de ese lunes, hora española, como siempre. Creo que en México son 7 horas menos. Así que serían las 11, no. ¿Serían las 10? No. Las 11, sí, las 11. No sé ni restar. O sea, es increíble el momento en el que estoy ahora mismo. A ver qué comenta Miguel. Empate a 0, no. Sí, la verdad es que vendría bien celebrar algún gol. La Romareda. Hemos celebrado solo el de la Real B, creo, ¿no? No sé si hemos celebrado uno más. Contra el Ibiza no hubo gol. Y contra el Cartagena tampoco, claro. Perdimos. Ay, qué partido de Cartagena. En fin. Uy, estoy meneando mucho la cámara porque tengo la zapatilla atrapada en el trípode. En fin, ya la he conseguido sacar.
Con eso terminamos. Ah, encima no estuviste. Ah, F. Todavía no has celebrado ningún gol a la Romareda. Qué pena, Miguel. En fin, con eso terminamos el directo de hoy. Voy a darle un último trago a esta botella de agua, por si alguien duda de qué era esta botella. Esta botella es de agua. Veremos ahora si empezamos a alcoholizarnos, que no creo. Y con eso terminamos el directo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero veros en el próximo, que ya os imagináis que será muy especial, que hablaremos muchísimo de ese derbi aragonés, que nos centraremos muchísimo en ambos equipos, en lo que ha sido el partido y que aprovecharemos pues para hacer un gran análisis, ya que ahí lo haré al día siguiente y no el día del partido, que hoy, pues empezando un poco más tarde y con ese retraso mental que siempre ya tengo, pues para terminar de hacer el guión bien. Que la verdad es que me gustan esos nervios que tengo antes de empezar el directo. Son nervios de que eso tiene que salir ya rápido y me tengo que ir a cambiar, me tengo que poner la camiseta así chula, tal, me miro en la cámara qué tal está, se me oye bien, etcétera, vale. Y son nervios que me gustan, pero la verdad es que no me gusta que empiece más tarde por terminar el guión, que hoy no he dado muchos datos. Hoy ya, pues eso, podría haber mirado datos del Huesca, pero no he podido, no he tenido tiempo material. Ni en la Romareda se me ha ocurrido mirar en el descanso, que he estado a otras cosas. También estaba pendiente del Arsenal, que ya sabéis que soy del Arsenal, y ha empatado a 0 con el Brighton. Así que, bueno, mira, en fin. Todo mal hoy. La verdad que ha sido una lástima de esta jornada del deporte aragonés. Y bueno, pues esperemos que la siguiente sea muy buena y atentos a las redes sociales, porque ahí os informaré sobre los resultados de mañana del deporte aragonés, que mañana va a ser todo fútbol. Y bueno, lo haré cuando pueda, porque realmente tengo partido por la mañana, así que pues tardaré un poco, ya que tengo que centrarme en mis chicos. Y con eso terminamos el directo de hoy. Nos vemos en el siguiente, chicos. Ya sabéis lo que tenéis que hacer para ser felices, esa fórmula de la felicidad. Nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos.